nos sorprende con esas cosas, ¿no? El poder entender, escuchar, abrirnos la cabeza también a esto. Bueno, está en línea la doctora Graciela Ocaña. Ella es dirigente política, es licenciada en ciencias políticas. Actualmente es la, entiendo, si no me va a corregir ella, es la vicepresidenta tercera en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, porque es allí diputada de la legislatura de Cava. Hola doctora, ¿cómo está? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, un gusto en saludarla. Doctora, he visto que usted... Soy licenciada, como usted bien licenciada. Bueno, vio que qué lío que tenemos con eso, ¿no? Por ahí doctoreamos y después no. Creo que una de las cosas de Bloomberg que nos quedó a todos fue eso, ¿no? El hecho de puntualizar como lo que somos en definitiva. Bueno, Graciela, me parece que ahí no la pifio. Sí, me parece mejor, yo te iba a decir eso. Gracias por su tolerancia. He visto que usted no le gustó nada que el presidente diga que va a vetar la ley previsional. ¿Nos lo puede contar por qué? Sí, básicamente porque la ley que sancionó el Congreso lo que hace simplemente es reconocer una parte de la inflación de este año para que los jubilados no sigan siendo los castigados del modelo de ajuste que viene desde hace mucho tiempo, digamos, desde el gobierno de los Fernández, cuando se suspendió la movilidad jubilatoria por un año y se cambió el cálculo de movilidad excluyendo la inflación. Todos sabemos que cuando uno tiene ingresos fijos, lo que pretende es más o menos comprar todos los meses lo mismo. Claro. Y cuando uno quita la inflación del cálculo del ajuste, obviamente el jubilado comenzó a perder máxime en un momento de alta inflación como la que vivimos durante el 2022 y el 2023. El presidente Milei, y esto hay que reconocerlo, tomó la decisión a partir de abril de incluir a través de un decreto de necesidad y urgencia la inflación dentro del cálculo de la movilidad. Pero ¿qué pasó, digamos? Se olvidó de incluir totalmente la inflación de enero, con lo cual los jubilados volvieron a ser castigados por el gobierno de Milei, ya que algo que podría favorecerlo, como es reconocerle por lo menos que no siguieran perdiendo, se quedó con un 8% que no colocó. El proyecto de diputados básicamente lo que hace es colocar por ley lo que el presidente había establecido por DNU, esto es la movilidad por inflación, pero también incluye eso que el presidente se olvidó, digamos, que es el 8%, porque si no, digamos, el éxito o el fracaso del plan económico está en que el hambre de las personas mayores, y me parece que eso es algo que es insostenible e intolerable para cualquiera de nosotros en la Argentina, digamos, para cualquiera en la sociedad, ¿no? Porque todos tenemos o conocemos una persona mayor y sabemos lo que están pasando con jubilaciones que hoy son de 220.000 pesos, después estará el bono, que siempre ha quedado en un monto fijo, con lo cual mes a mes, aún con baja inflación, digamos, se va degradando. Claro. Nosotros creemos también que el proyecto de ley, la verdad que el presidente ha dado cifras que desequilibran el presupuesto que son incorrectas y debería dejar de mentirle a los argentinos. Digamos, hay mucha gente que como es su expertise, bueno, y no tiene conocimiento, pero los diputados y senadores tienen una oficina especial en la Cámara que entiendo fue la que los asesoró, ¿verdad, Graciela? Así es. Claro. Y en realidad el aumento del gasto, para mí siempre es una inversión, porque estamos hablando de dinero que van a los bolsillos de los jubilados, es del 0,4%, no de lo que él habla del 1,2 y lo demás. Y aparte hay una cláusula que en realidad lo que hace es tomar los fallos de la Corte para que no se empiece a judicializar con el tiempo el sistema previsional, que establece una recomposición
cuando haya crecimiento. Por ejemplo, el año que viene seguramente ninguno de esos cálculos va a ser aplicado, con lo cual es una ley muy responsable que incluso soluciona el tema de los bonos, que garantiza un ingreso mínimo para las personas mayores, que tiene que ver, que por supuesto ni siquiera es la canasta básica del adulto mayor, simplemente garantiza, yo le diría, las necesidades alimentarias, y que muestra, creo que algo que es una coherencia en el Congreso y que el presidente debería no vetar, sino promulgar, para que definitivamente salgamos de esta situación que viven los jubilados y tratemos de mejorar su situación de ingresos con cierta certidumbre, porque mes a mes también está el tema si se va a dar el bono o no se va a dar el bono, y eso genera angustia en las personas mayores, y creo que es un tema que el presidente, por una cuestión de, no sé, de buen humano, ¿no?, de buena persona, debería garantizar a las personas mayores. Ya ni siquiera de dirigente político, que creo que obviamente es una medida totalmente impopular, y bueno, yo espero que el presidente reflexione y entienda que no puede vetar el proyecto de ley, porque seguramente el Congreso va a insistir y lo que va a hacer es demorar algo que definitivamente va a ser promulgado por ahí más tarde, pero promulgado definitivamente. Graciela, incluso cuando él habla de que no fue presupuestado, pero el presupuesto todavía no fue enviado, y me parece que... Sí, en realidad ustedes recordarán que Sergio Massa había enviado en septiembre del 2023 el presupuesto, y a pedido de Milei y en acuerdo con Massa, no se aprobó el presupuesto, con lo cual Milei ha decidido gobernar sin presupuesto, lo cual también muestra una fragilidad, digamos, porque también lo vemos que cuando tiene que sacar un DNU para gastos reservados, para la CIDE, para estructuras sin control, que durante muchas veces en nuestra historia ha sido utilizada para perseguir a periodistas y opositores, ahí no hay problema presupuestario. Ahora, cuando es aumentarle a las personas que hoy más están y han pagado el ajuste, porque cuando uno ve la reducción de gasto, claramente la mayor reducción se ha producido en el sistema previsional, ¿no?, que ha aportado para que se lograra ese superávit, esa meta que por supuesto nosotros valoramos, porque nadie puede gastar más de lo que le ingresa. Claramente es el sector que más ha aportado para lograr ese superávit, es decir, que más ha sido ajustado. Entonces, yo creo que es una cuestión, vuelvo a decir, de sentido común, no seguir ajustando hoy a los que menos tienen. La verdad es que el kirchnerismo convirtió a las personas mayores en los nuevos pobres en la Argentina. Milei los está dejando prácticamente en la indigencia. ¿No? Ahora, le hago una pregunta, porque los defensores del presidente Milei dicen, bueno, pero no se dan cuenta que el sistema está quebrado, que el kirchnerismo puso por la ventana a gente que no aportó. Bueno, esas son las cosas que uno escucha. ¿Usted puede pasar en limpio? Bueno, hay parte de eso que es cierto, digamos. Hay una primera moratoria que se hizo en un momento que tuvo que ver básicamente con una realidad de la Argentina, digamos. Nosotros sabemos que la Argentina ha vivido en los 90, en muchos momentos, en el 2000, situaciones de gran desempleo, ¿no? Llegó a estar casi el 25% de desempleo en el 2003, y también de mucho trabajo en negro. Hoy el 40% de la fuerza laboral trabaja en forma no registrada. Entonces, lo que se facilitó o se intentó facilitar con las moratorias fue justamente que esas personas que por ahí tenían 20, 25 años de aporte, pero le faltaban 5, nuestro sistema previsional pide edad y cantidad de aporte, 30 años de aporte como mínimo, más 60 años para las mujeres, 65 para los hombres. Entonces lo que se facilitó fue el ingreso de esas personas,
Después, por supuesto, ingresaron por la ventana con un régimen que quizás no tuvo demasiado control y se usó políticamente para ganar votos, un montón de personas que nunca habían trabajado formalmente, pero sí habían trabajado en su vida, como son las mujeres. Nosotras sabemos que nuestras madres, nuestras abuelas trabajaron mucho, pero en sus casas, y por eso no tenían ningún tipo de ingreso. Entonces, ingresaron muchas amas de casas, la mayor parte que lo necesitaban, y había quizás un porcentaje que no, y que aprovechó la volteada, como se dice, que la ley le daba. Yo creo que también tenemos que discutir esto, y me parece que después de esas moratorias, creo que ya hay que terminarlas con las moratorias, y en todo caso ir a un régimen que me parece que ha tomado la ley Bases, que se ha sancionado, que tiene que ver que si uno tiene, o sea, a partir del 2017 existe una pensión universal para adultos mayores. La persona que a los 65 años, si no tiene aportes, no importa, se puede jubilar con el 70% de la jubilación mínima. Entonces, si uno computarle a esa PUAN, a esa garantía, los años de aportes que se tienen para mejorar esa PUAN y así elevar en vez del 70 por ahí el 80 o el 90% de acuerdo a los años que hayan aportado al sistema. A mí me parece que ese es el camino para terminar con las moratorias y evitar también muchas veces injusticia, porque acá los que más han aportado, más años o más dinero, por ahí ganan también desproporcionadamente igual que los que ganan la mínima. Entonces eso no, tampoco es justo. Entonces a mí me parece que esas son consideraciones y que hay que discutir en definitiva un nuevo régimen previsional, porque obviamente vivimos más y entonces tenemos que discutir si la edad jubilatoria tiene que seguir siendo la misma que era hace, no sé, 30 años atrás, o hay que modificarla. Hay que discutir la posibilidad de que la persona pueda tener un ingreso garantizado, pero pueda sumar por ahí ahorros por otros sistemas, pero eso siempre dentro del marco de la libertad y dentro del marco de una discusión en el Congreso. Ahora, tampoco se puede cargar en una generación todos los ajustes que hay que hacer en el sistema previsional, o todos los desajustes que durante 30 años se hicieron con más de 6 reformas al sistema previsional. Usted se imaginará que ninguno puede ser duradero, si lo modifico prácticamente cada 6 años el sistema. Entonces, obviamente, no va a ser sostenible. Nosotros necesitamos construir ese sistema sostenible, moderno, adecuado a las nuevas realidades, porque el sistema previsional de la Argentina está pensado para para el siglo pasado, digamos, para un estado de bienestar que hoy es totalmente distinto, y creo que es importante hacerlo de cara a la gente, y es el Congreso el que lo debe hacer. Y por último, y replantearse que el fondo de garantía y esa sostenibilidad tiene que ser, es de los jubilados, tiene que ir a los jubilados y no a otras formas, ¿no? Porque si usted lo presta y recibe por eso un interés interesante, lo creo, pero todos sabemos que eso no ocurre. Debería pagar las sentencias, debería mejorar por lo menos los ingresos de aquellos que han sido muy relegados por los años de aumento por decreto. Por ejemplo, hubo muchos años de aumentos por decreto, simplemente en el último periodo de los Fernández, en el 2020. Entonces eso perjudicó al quien había aportado más, dejándolo en una situación que va a generar seguramente en el futuro muchos juicios. Y eso también hay que evitarlo, porque eso es costoso para el Estado y para el sistema. Créame que un gusto conversar con usted. Bueno, muchas gracias por la comunicación. A usted, la licenciada Graciela Ocaña, contándonos los motivos por los cuales ella espera que haya una reflexión de parte del presidente. Yo soy pesimista en ese sentido. No es la única. Ayer veía como el diputado Pichetto le decía que lo llama a la reflexión. Es mucha la gente que le está diciendo eso al presidente. Voy a vos, Nico.